Nuevamente Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy. Hablo de el magíster Sebastián Irún Kroskay, abogado que ejerce la profesión activamente en Asunción del Paraguay, profesor de la asignatura en la Escuela de Capacitación Judicial. Además, un hombre muy afín a las cosas nuestras de la maestría, al grupo de los que nos creemos procesalistas garantistas. Yo tengo la suerte de que aceptó en su momento traducir para el Paraguay el libro Lecciones de Derecho Procesal Civil. Mostrámelo, por favor. ¿Lo tenés a mano? Ese libro lo hicimos para todos los países de América, él lo hizo para Paraguay. Y hace poco, a raíz de un curso que se dictó en el Paraguay, publicó un trabajo que, mostrame el libro, por favor, Sebastián, que lo llamó Medidas cautelares y debido proceso. Parece que los dos temas parecerían antagónicos, porque la cautela, en rigor de verdad, conspiraría a primera vista con la idea de proceso. Y por eso le he pedido que desarrolle ese tema, medidas cautelares, en este conversatorio. Un conversatorio es un lugar donde se conversa, Sebastián. Esta va a ser una conversación entre dos amigos, lo más informal posible, ligeramente desorganizada, pero pautada en cuanto al tema. No es una charla de café. Y quiero además que esto tenga una trascendencia docente en todo lo posible, ¿no? Por tanto, te viera haciendo preguntas que me vas a ir respondiendo y ahí se incardinará la conversación. Para quien no sabe lo que estamos hablando, ¿qué es una medida cautelar? ¿Qué es la cautela procesal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, querido maestro, querido Adolfo, por esta invitación, por poder charlar contigo en este conversatorio. Y para anticipar lo que es el concepto de la medida cautelar, podría decirse clásicamente que son aquellas resoluciones que dicta el juez con el fin de precaver que el posible cumplimiento de la sentencia que haya de dictarse en el juicio principal no se torne ilusorio. Es un proceso cauto, lo llamó Richard Hager, ¿no? Un hombre cauto tiene cautela y así es la cautela procesal, ¿no? Oye, pero yo tengo entendido que los códigos en general han extendido este concepto y ahora, socapa de que cautelan, de verdad deciden sobre el fondo del asunto. Es decir, bajo el nombre de cautelar se está escondiendo adentro un anticipo de sentencias sin proceso. ¿Me puedes explicar ese tema si es verdad lo que estoy diciendo? Sí, la verdad es que desde hace un tiempo a esta parte, yo creo que por lo menos 30 años, ha venido surgiendo, y principalmente en la República Argentina, ideas que tienden a hacer que la medida cautelar pierda su carácter tradicional perfilado por la escuela italiana, sobre todo por Chiovenda, por Calamandrei, por Carneluti, de la instrumentalidad y de una protección de la pretensión del actor y posibilidad de cumplimiento de la sentencia para anticipar efectos que son más propios de una sentencia final o de mérito, ¿verdad? Es así que nace en términos de Morelo lo que conocemos como la cautela material, es decir, una medida cautelar no solamente procesal, sino de fondo y que serviría para ya solventar la pretensión sustancial, o una medida autosatisfactiva en los términos de Peirano, que creo que es ya bien conocida en el mundo académico y que también puedo decir que afortunadamente en Paraguay
no ha entrado, no ha logrado tener andamiento, ese tipo de soluciones judiciales tan agresivas para el sistema republicano y democrático, ¿verdad? Oye, ¿por qué decís que es afortunadamente? Porque se dicta sin proceso. Porque las medidas autosatisfactivas, como bien lo habíamos criticado en su oportunidad, presupone un saltarse el proceso judicial, como bien tú lo has enseñado en la academia, presupone además un conflicto con la epistemología garantista del proceso judicial, donde a una de las partes se le da toda la razón de antemano y a la otra no se le deja discutir en absoluto, haciéndosele cuesta arriba e imponiéndosele un resultado ya imperativo por la fuerza que difícilmente pueda ser en su momento cuestionado o revertido por el que sufre esa medida autosatisfactiva, que ya no solamente precautela, sino que adelanta efectos materiales y sustituye a la sentencia. Claro, porque en la medida autosatisfactiva lo que hace el juez es, ante el peticionante, yo digo siempre, lo mira a los ojos, en el profundo de la mirada y donde la gente no puede mentir. Y entonces mirándolo se convence de la razón que lo asusta en la petición y mirándoselo dice, pagale. Le ordena a alguien que no lo escuchó ni le miró a los ojos, ¿no es cierto? Esto a mí me repugna porque me parece que tantos años de haber luchado por el proceso como medio de pacificación, eso duró tanto en siglos de sangre, sudor y lágrimas, que obviemos el proceso en homenaje a qué, a la celeridad, a la justicia. Estamos dejando lo que la Constitución manda que hagamos, que es la audiencia previa antes de sentenciar. No hay en el Paraguay estas cosas. Y dije afortunadamente no, porque en algún momento se ha pretendido, se ha diseñado un nuevo código procesal, un código general del proceso, que era más bien una copia del sistema procesal de la República Oriental del Uruguay, un código general del proceso uruguayo a cuya implementación nos hemos opuesto tenazmente desde la academia, arguyendo... Oye, por lo que yo sé, el que se opuso eras vos. Sí. Diste una batalla de años. A ver, los uruguayos querían entrar con su código general del proceso y estaban todos contentos, aplaudiéndolo, alegres y de pie, y el que se opuso era vos, en cuanto con discurso, encuentro, congreso se hizo, y en tu juventud lo pusiste en una batalla y lo paraste. Eso me consta porque soy testigo presencial de eso. Debo rendir honor en este punto al querido profesor Juan Carlos Mendonca, que ya no está con nosotros. Gran procesalista paraguayo, uno de los autores. Qué bien que lo menciones, qué bien que lo menciones. Y yo creo que yo creo que mi virtud fue haber convencido al doctor Mendonca de que esto no podía ser bueno para el Paraguay. Y más allá de pequeñas correcciones que necesita nuestro código, cuyo anteproyecto fue elaborado por Mendonca, esto iba a traer, ese código iba a traer realmente una situación desgraciada para el Paraguay por este tipo de instituciones que querían de alguna manera colar por la ventana y de contramano con la Constitución. Sí, y sobre el punto, quiero resaltar un tema, a ver, un recuerdo. La Carta Magna de 1215 creo que ha sido lo suficientemente clara en la resignación del poder del rey, del poder estatal y del poder de los jueces, de ir en contra de los bienes de alguien, de ir a mandar a buscar a alguien y disponer sobre sus cosas
sobre sus pertenencias y sus derechos sin el debido proceso judicial. Entonces, una medida autosatisfactiva como la que ahora, en pleno siglo XXI, se viene a proponer, ya iba de contramano con una carta magna de más de 800 años de vigencia en Inglaterra. Vos sabés que la autosatisfactiva es la exacta, el calco de lo que en el derecho napoleónico se llamó lettre de cachet. Son las que expedían los comisarios contra los hijos pródigos, contra el cura que era pedófilo, era una cosa que era un rayo que te caía, ¿no? Que es como ocurre acá. La gente no sabe esto, no entiende que la anticipación de sentencia es una cosa anómala. Te cuento, porque en general la gente no sabe, que hace unos años, muchos años, en el año 61, 62, se hizo un Congreso Nacional Argentino de Derecho Procesal, convocado a la sazón por el prócer salteño, que era el doctor Ricardo Raimundín, un viejito venerable, querible, que había estado dentro del proyecto Código Salteño. Y para quien no sabe esto, la Argentina es un país federal, por tanto cada provincia tiene su propio código procesal. Él quería imponer una medida innovativa. Nosotros teníamos legislada la medida, la prohibición de innovar. Es decir, dejar las cosas como están mientras discutimos sobre ellas. Él quería avanzar, quería hacer una medida innovativa. Y así lo propuso y el Congreso fue sobre eso. Y hubo una tenaz oposición de todos los procesalistas, a tal punto que el libro tuvo que regalarlo, porque nadie se lo compró, porque nunca, desde el 62 hasta ahora, nunca se legisló, salvo los últimos proyectos, estos perversos que están manejando en lo que son autoritarios de la Austria nazi, ¿no? Pero eso nunca ingresó. Ahora ha tomado otra vez moda porque se quiere hacer un proceso eficiente y para eso se deja que la gente no hable, sin darse cuenta de que el proceso, como acabas de decirlo, después que Juan Sin Tierra abdica de su tarea de juzgar, es una garantía para nosotros, para vos y para mí, no para el juez. No es que el juez se entretenga con nosotros dos procesando, es una garantía contra el juez, que es el que más poder tiene, ¿no? Pero la gente, por eso hay que hacer mucha docencia con eso. ¿Qué es eso del debido proceso que le acabas de poner como nombre al libro? Querido Adolfo, quería volver sobre el título que mencionaste al principio, es hablar de medidas cautelares y debido proceso ya entrañaría una aparente contradicción o sospecha de inconstitucionalidad, ¿verdad? De hecho, el distinguido profesor Mario David García, con quien ha empezado este conversatorio, ha elaborado una tesis muy sólida académicamente respecto a la inconstitucionalidad de estas medidas cautelares. Pero podría decirse que las medidas cautelares son una excepción al debido proceso y de alguna manera dicha excepcionalidad viene a tal vez a paliarse con ciertas, a su vez, contramedidas o disposiciones o elementos que tiene la ley, como por ejemplo la contracautela debida por parte del peticionante. Entonces, lo curioso del caso es que para una medida cautelar ya autosatisfactoria, debería ser el nombre, no satisfactiva, o satisfactoria simplemente de la providencia principal, como le gustaba decir Calamandrei, el juez puede dispensar de la contracautela. Mientras que en la medida cautelar clásica, que apenas es un instrumento, una herramienta para que se pueda llegar a una sentencia, el juez debe exigir contracautela. Y en esto ha colaborado mucho, yo creo que la doctrina procesal clásica argentina de los años 60, que unánimemente ha dicho que la contracautela era el bálsamo, la contraprestación por la falta de bilateralidad inicial que favorecía al actor.
Pero luego, cuando sacamos la contracautela, entonces, ¿qué le dejamos al demandado? Es la pregunta, ¿verdad? Sería una especie de linchamiento procesal que de proceso en realidad no tiene nada. Oye, has dicho bien, ¿no? Son excepciones al proceso. Y esa excepcionalidad se ha dado no solo con la cautela, sino con los otros requisitos clásicos de la medida cautelar. Que yo recuerdo son 3 los requisitos, ¿no es cierto? Sería peligro en la demora, verosimilitud del derecho y contracautela. ¿Podés explicarme qué son esos requisitos para traer una cautelar? Primero debo decir que el orden en que lo has dado comparto que es el acertado, porque la esencia de la medida cautelar, la razón de serle de la medida cautelar, y esto lo explica muy bien Calamandrei en su fantástico librito de Introducción al Estudio Sistemático de la Providencia Cautelar, creo que es imperdible para hablar de la materia, explica muy bien que es justamente el factor tiempo el que hace y el peligro de que se pierda el derecho del solicitante. Yo traduciría que se pierda la pretensión, es lo que da fundamento a una medida cautelar y no siempre la verosimilitud del derecho, porque como dice Calamandrei, el actor de una demanda puede tener manifiestamente el derecho a su favor, pero no correr riesgo de que se pierda por el transcurso del proceso judicial. Por ejemplo, por ser su demandado una persona claramente rica, abonada, y no tener el apremio en tener que solicitar al juez una garantía para que no se pierda ese derecho. Entonces, el peligro en la demora es así, creo yo acertadamente, el primer y principal requisito de la medida cautelar. En segundo orden, el juez analiza la verosimilitud del derecho. Verosimilitud de esta que, como había dicho antes, tiene un sesgo epistemológico propio del siglo anterior, donde le da al juez un fuerte poder, casi por intuición, de decidir acerca de esta verosimilitud del derecho. Y acá yo quiero recordar al gran Karl Popper, el gran filósofo austriaco. El falsacionista. Cuya epistemología me parece que es la que informa al derecho procesal y más aún a lo que conocemos como debido proceso, porque Popper entendía que todo conocimiento humano se entiende por conjeturas y refutaciones. Es decir, las conjeturas, las hipótesis deben ser expuestas a la crítica, a la refutación, y luego ver si después de ese proceso sobreviven, entonces se tienen como corroboradas, y si no, se tienen por refutadas y deben ser abandonadas. Pues en el proceso judicial ocurre algo similar. En la medida cautelar, el peticionario concurre al juez con una conjetura, con una hipótesis más o menos verosímil de la existencia de su derecho y solicita una medida cautelar al juez. Pero el problema es que aquí no hay refutación por parte del demandado y el juez muchas veces está abandonado a su propia intuición, usa mucho la experiencia, a veces el prejuicio y una serie de elementos subjetivos que son los que queremos erradicar porque no son controlables y son precisamente aquellos donde el demandado no tiene garantía de lo que vaya a hacer el juez. Entonces es un sistema que debe ser perfeccionado, obviamente, porque el derecho a la defensa no está dado solamente por una formalidad procesal, sino que está dado por el íncito y humano derecho de toda persona de dar su versión de los hechos. Aquel a quien se le va a oponer un hecho y un derecho tiene que tener la oportunidad de contradecirlo. O si no, el proceso deja de ser un método de conocimiento
para hacer simplemente lo que habíamos dicho, un linchamiento por parte del que mejor juega las cartas para convencer al juez. Eso es muy cierto lo que estás diciendo, a tal punto que tradicionalmente los jueces han sido muy reacios a expedir medidas cautelares, ¿no? El embargo, que es la más simple de todas, ¿no es cierto? La primaria, hay jueces que no te embargan de ninguna manera y te exigen que le demuestres el peligro en la demora, cosa que es muy difícil de probar. ¿Cómo se prueba el peligro en la demora? Yo diría que con los años, algunos codificadores han dicho que el peligro de la demora está íncito en el trámite judicial. Si duran años los pleitos hasta que eso se resuelva, hay una demora obvia, ¿no? Pero se ha discutido también la verosimilitud del derecho, que es un derecho verosímil, el que parece verdadero. Y entonces la da una sola de las partes y la otra no fue escuchada. Entonces el juez le cree a uno y no sin escuchar el otro. Hay algo que no funciona. Y eso ha sido, me parece a mí, que durante, no sé, una centena de años, los jueces han sido muy remisos a dar cautelas. Todo lo contrario de ahora, que son mano abiertas para hacerlo. Pero vos acabas de decir que la tónica de verdad está en la contracautela, ¿no? La palabra contracautela no existe en la lengua castellana, pero es la cautela que da el cautelante para responder por los daños que la cautela le causa al cautelado, ¿verdad? Esa contracautela no se sabe nunca qué es ni cómo se puede fijar. No hay un parámetro cierto para la contracautela. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Claro, a ver, lo curioso es que, por ejemplo, en el derecho romano no existían medidas cautelares tal como las conocemos actualmente, pero sí existía, ya tenían noción de la contracautela, ¿verdad? Y que se usaba para que el demandado se obligue a cumplir la sentencia. Entonces, la primera cautela daba el actor, y la contracautela la daba el demandado de compromiso de cumplir la sentencia. Lo interesante es que es cierto, no existe un parámetro objetivo para fijar la contracautela. Lo que las leyes procesales normalmente dicen es que tienen que estar relacionadas con una cosa, las costas del proceso y los potenciales daños y perjuicios que pueda sufrir el afectado. Ahora, ¿cómo el juez, si todavía no le vio la cara al afectado, puede saber qué daños potenciales podría sufrir en sus personas, en sus bienes, en lo que sea? O sea, es una cosa muy difícil de cumplimentar. Que puede ser nada o infinito, ¿verdad? Nada o infinito. Y donde además las leyes dicen que tiene que fijarse inversamente proporcional a la verosimilitud del derecho, de tal forma que a mayor verosimilitud del derecho, menor contracautela. Entonces en el Paraguay ha sucedido una cosa horrible, que es que los jueces, tal vez convencidos automáticamente de la mayor o alta verosimilitud del derecho, daban los embargos, daban cualquier medida cautelar con una simple caución juratoria del propio solicitante. Todavía lo dan, todavía. Que es un resabio medieval ya desaparecido del código, porque la ley es bien clara que la contracautela debe ser fijada en garantías reales o personales de personas abonadas. Sin embargo, sigue la práctica judicial de la caución juratoria, que, como han dicho muy bien algunos tribunales de apelación, nada agrega a la responsabilidad que desde luego tiene el solicitante si es que solicita la medida sin derecho o la utiliza para causar un daño. Yo tengo claro que el que solicita lo hace a su propio riesgo, ¿no es cierto? Por tanto, si yo te embargo, yo soy responsable porque soy el peticionario del embargo,
de los daños que eso te produzca, ¿no? Por tanto, que yo jure que voy a pagarte en su momento, voy a aportar bien, no le añade absolutamente nada a la responsabilidad que tengo por solo hecho de pedirlo esto. Le están dando al juramento el valor del medioevo, cuando la gente, jurar quiere decir poner a Dios por testigo de algo en su persona o en sus cosas. Y hay gente que no pone a Dios por testigo de ninguna manera, porque es el creyente, el fundamentalista creyente, pone en riesgo su vida eterna si miente. Pecado mortal, se viera al infierno. Por eso en el fundamentalismo medieval, como acabas de decir, era muy importante el juramento, era la primera prueba. Pero hoy jurar no tiene ningún sentido. En la Argentina de los años 50, de los años 60, se empleaba para poner en libertad a los que habían hurtado gallinas. ¿Vos te imaginás que el que hurta una gallina para comer no puede dar una fianza de ninguna manera? Entonces se inventó el juramento, sabiendo que juraban a la virulí. Y había un libro enorme, me recuerdo, veía como 40 con las hojas que firmaban los pobres desgraciados que eran ladroncitos de gallina. Pero de ahí a embargar civilmente o laboralmente con la caución juratoria, en la Argentina no está vigente, está prohibido. Pero en el Paraguay he visto que sí. Y he visto embargos importantes bajo la responsabilidad del peticionante y bajo su caución juratoria embárguese por $1.000.000. Es cosa de loco. Y es una fórmula que todavía la utilizan en muchos juzgados, sin dar cuenta ni reparo alguno de que esto ya está derogado, no está vigente. Esto venía del Código Español de 1888. ¿Sabrán los jueces que son ellos responsables personalmente por este daño que están haciendo si se causa el daño? Bueno, acá hay un tema, lo saben, ¿no? Este es un tema muy interesante, que también de alguna manera, yo digo, en el tema de medidas cautelares es donde el Código paraguayo le da al juez herramientas suficientes y en varios artículos de que la medida cautelar no debe producir daño al afectado, de que el afectado puede pedir su inmediato levantamiento, inclusive sustituyendo la medida cautelar si es vejatoria, ofreciendo otro tipo de garantías que han de ser fianzas o garantías reales. Pero sin embargo, en la práctica judicial prima la inercia y los jueces que reclaman mayor activismo, mayor protagonismo, justamente en un tema donde la ley les da esa posibilidad de adecuar la medida cautelar a las circunstancias del caso, sin ningún límite prácticamente, y les ordena tomar las precauciones para no producir un daño. Ejemplo, en el embargo de establecimientos comerciales, deben prever que el establecimiento siga funcionando y muchas otras normas. Los jueces como que se lavan las manos aquí y una vez trabada la medida cautelar se vuelve casi imposible levantar o modificar la medida y el cautelante ahora se pone de chicanero y los jueces se dejan llevar por esa inercia, entonces no se hacen responsables de las medidas cautelares que dictan y no las adecuan, no las morigeran, no las reducen y los daños se siguen produciendo. Y entonces yo creo que entra acá el tema de la responsabilidad civil de los jueces. Porque no puede ser que ante una prueba contundente de que una medida cautelar me causa un gravamen, ejemplo, me embargan un transporte escolar, que es el único medio de mi sustento y de mi familia, y el juez no acepte la sustitución por un inmueble y siga el transporte escolar embargado y yo sin poder trabajar, y nadie se hace responsable después. Eso es lo
lo terrorífico de esta situación de las medidas cautelares. Pero eso será hasta que alguien haga una demanda para cobrar una indemnización por daño. Porque eso no tiene que ser aceptada, ¿no? Hasta que alguien demande, si no, va a seguir siempre el autoritarismo judicial mediante, lo que es una locura. Sí, es así mismo. Y Quiero no se que ven vos casos. sepas que en Santa Fe, en el año 62, o sea, ya hace 50 y tantos años, los codificadores eran dos jueces que entendían mucho de la materia, los doctores Carlos y Rosas. Y ellos, al establecer los requisitos de las cautelas en general, las pusieron dentro del embargo preventivo, que pasó a ser así las características generales de todas cautelas. Entonces se dijeron, en la conversación entre ellos, es absurdo pedir la prueba del peligro una demora, por tanto vamos a aceptarlo, vamos a suponerlo. La ley presume el peligro de la demora por la simple duración del pleito. Segundo, probar la verosimilitud del derecho es hacer una cosa sin el control de la parte contraria. Por tanto, el juez, si la verosimilitud de hacerlo parecer verdadero la cosa no tiene sentido. Por lo tanto, vamos a prescindir de eso. Entonces dijeron, la medida cautelar se expide sin probar estos dos requisitos, con la sola condición de que se preste una adecuada contracautela. Por tanto, la cautela puede ser personal, mediante una fianza de un tercero, por supuesto, real, pongo el dinero o hago una hipoteca, o juratoria. La juratoria no está más en la ley, solamente en el sentido de algunos jueces, ¿no es cierto? Que no se dan cuenta de que verdad están prevaricando, están fallando en contra del texto expreso de la ley. En mi país, prevaricar para un abogado es atender a dos personas en contra de, para un juez fallar en contra del texto expreso de la ley invocada por las partes. Son jueces prevaricadores, no son lo de buena fe, pero no lo saben. Pero en este momento no hacen un monto de... Me acabas de decir que en el Paraguay están cautelando el monto de las costas, porque el otro no pueden inventarlo. Puede ser 1, puede ser 1000, puede ser 10 millones. Entonces yo tengo un embargo por 1000, me van a dar un porcentaje. En mi ciudad le ponen un 30%, un 40%. Entonces, te hago por 1000, un 40% de los 1000 son 400, que a suma de los 1000 hacen 1400 por el monto del embargo. Pero esos 400 son provisorios, ¿no es cierto? Pero de cualquier forma largan el despacho por esa cantidad. Lo que es un absurdo. Y eso tendrías vos que hacer algún trabajo importante en Paraguay para que se modifique eso. Me parece que esa jurisprudencia nadie la entendió bien. Debe hacer alguna tarea docente ahí adentro, ¿eh? Me parece a mí. ¿Eh? Sí, Y buscar qué sería una adecuada contracautela de verdad. Una fianza de un fiador, un depósito, un autoembargo, una hipoteca, no sé, pero bueno, darle seriedad al único requisito de verdad que entiende, como lo acabas de decir vos, ¿no? Sí, el código habla de hipoteca, de prenda, de fianza y de otras garantías suficientes. O sea, que está dando eso en la parte que habla del pedido de levantamiento inmediato por parte del deudor, pero que de alguna manera serviría también para la contracautela del demandante. ¿Por qué no? Yo creo que en esto hay mucho de arbitrio judicial. Y el grave problema y el desasosiego se apodera de todos los operadores de justicia cuando este arbitrio se transforma en arbitrariedad. Y cuando, como lo acabas de decir, el juez del turno 1 pide un automóvil Volkswagen de contracautela, el del turno 2 te pide una estancia en el Chaco, el del 3 no te pide nada, el del 4 te pide caución juratoria, y entonces esto se vuelve un Un aquelarre. Un aquelarre.
un baile de recusaciones, buscando a ver quién es el juez que menos contra cautela me pide, quién es el juez que más fácil y desprevenidamente me da un embargo. Es una cosa del tanteo libre, y yo creo que estas son las cosas donde la Corte podría, no como se hizo en Paraguay, prácticamente malver o maldecir o mirar mal al juez que dicta medidas cautelares, sino que se busque que se dicten bien las medidas cautelares que deben ser dictadas y que se rechacen las que deben ser rechazadas. Pero lo que no podemos sostener es que las medidas cautelares son malas y entonces no hay que dictarlas, porque hay muchos casos donde realmente son justas, son necesarias, y si no se dictan, el actor puede quedar en inferioridad de condiciones frente al litigante astuto que puede hacer desaparecer sus bienes, su persona, su nombre, todo. Oye, ¿cómo funciona la cautela en el fuero laboral? Es una cosa un poco rara, pero en los juicios laborales no se suele pedir el embargo preventivo. Hay un capítulo olvidado del Código Procesal del Trabajo, del Código Procesal Laboral, que contiene normas de un juicio ejecutivo propio, tiene normas de embargo preventivo propias, pero no sé por qué razón, por costumbre, no. Son muy pocos los casos donde se pide medida cautelar de embargo de los bienes de la empresa. Pero además, ¿cómo podría contracautelar un obrero? Si se permitiera con amplitud el embargo del obrero ante el patrono, no habría contracautela posible, con lo cual, ante una demanda de estas enloquecidas de los abogados actuales que piden millones de dólares por cualquier cosa, habrá un embargo sobre bienes, sobre un banco, por ejemplo, haría paralizar una empresa y forzarían a toda costa un arreglo que sería inconstitucional de acá a la China, ¿verdad? Igual pasa, ¿sabes dónde? En los accidentes de tránsito. La víctima que demanda una reparación no embarga porque no tiene título para embargar. Como la sentencia que se dice va a ser constitutiva, hasta ese momento no tiene derecho. Es un aspirante a un derecho. No hay, vos fíjate que no hay embargos preventivos en los accidentes de tránsito, por importante que sea la suma que se demanda. Sí, es una... a ver, yendo a lo laboral, en primer término, los jueces en Paraguay dan el embargo cuando se acredite que la empresa está transfiriendo, malversando sus bienes. Entonces esa ya es una situación límite donde dan el embargo. De lo contrario, no. Y en cuanto a los casos de responsabilidad extracontractual, sí, es cierto que como esas son obligaciones que no tienen todavía ni principio de prueba por escrito siquiera, entonces los códigos normalmente no, y los jueces no dan el embargo preventivo. Ahora bien, podría darse situaciones límite donde el actor podría fundamentar un peligro o puede el código permitir el embargo en razón de la contestación de la demanda, si estuviera reconocido, por ejemplo, que el demandado fue culpable del accidente, por ejemplo, en casos extraordinarios donde la víctima queda internada en un sanatorio y no tiene cómo hacer frente a sus necesidades. Son casos realmente muy extraños en los que se da el embargo preventivo en responsabilidad extracontractual, sí. Pero siempre en el borde del precipicio, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Oye, ¿en lo penal cómo funciona eso? En lo penal, en Paraguay recientemente tuvimos una reforma de la ley penal porque como
descrito por muchos años. Es un deporte prácticamente en América Latina diseñar constituciones republicanas y leyes procesales absolutamente divorciadas de los mandatos constitucionales. Autoritarias. Así es. Y en lo penal había excepciones a la prohibición expresa de la Constitución de que la prisión preventiva es una última ratio, y las leyes penales permitían la prisión preventiva como primera opción. Esa ley ahora fue modificada y derogada y solamente en casos extraordinarios se da la prisión preventiva. Pero todo esto con el aplauso de la prensa y de ciertos actores de la opinión pública que veían con buenos ojos que todo el mundo vaya preso por prisión preventiva. Y no se dieron, cuando nos dimos cuenta, teníamos el 85-90% de las cárceles llenas de gente que entró con prisión preventiva, inclusive cuyas expectativas de pena ya estaban prescriptas. Entonces, creo que ahora los legisladores han dejado atrás el populismo y se han acercado a la Constitución y han puesto las cosas en orden, restableciendo el mandato constitucional de que la prisión preventiva es absolutamente excepcional. Oye, que yo recuerde, ustedes son, si no el primero, uno de los primeros países en adoptar un sistema acusatorio de enjuiciamiento en lo penal. Cuando Luis Escobar Faela fue fiscal general del Estado, y Binder y Jones, mediante, se hicieron estudios importantes, se produjo un nuevo código penal y un código procesal penal acusatorio, que lamentablemente se le dio que lo instrumentaran jueces que no fueron preparados al efecto. Pero el sistema de ustedes es acusatorio. Cuando se degenera es porque los jueces no saben qué es lo acusatorio y nadie los preparó al efecto. Pero las nuevas camadas de jueces me parece a mí que están más o menos preparados. Y entonces no hay prisiones preventivas como había antes, ¿no es cierto? Porque la prisión preventiva lo que está haciendo es asegurar el resultado del pleito para saber, pero atención, yo estoy preventivamente preso para saber si debo estar preso. Me ponen preso, debo ir preso, para saber si tengo que ir preso, me parece una cosa disparatada. Es una falacia legal y constitucional. Es un engaño porque es lo que se llama típicamente petición de principio, es decir, para probar la culpa me meten preso presumiendo que soy culpable. Entonces, de eso no puede salir ningún razonamiento jurídico lógico. Oye, y los embargos, a ver, cuando están haciendo un procesamiento y se decreta un embargo preventivo sobre los bienes procesados, ¿se llevan a cabo? ¿Se hacen esos embargos? Bueno, en sede civil, en sí. Sede penal, ¿eh? En sede penal. En sede penal también, ¿eh? También se hacen. Se acostumbra una audiencia de imposición de medidas con la imputación fiscal y el comienzo oficial del proceso penal. Se realiza ante un juez de garantías una audiencia de imposición de medidas donde concurre el reo, el imputado, y normalmente el abogado o algún tercero o él mismo pueden ofrecer garantías reales como a embargo para garantizar su sujeción al proceso penal. Está bien. Oye, en algún momento hemos charlado nosotros y vos pensaste que había alguna propuesta de solución para armonizar la Constitución con la tutela cautelar y el derecho de defensa. ¿Qué tenés pensado sobre eso? Sí, creo que se ha intentado mucho
por el lado de la audiencia previa del demandado antes del despacho de la medida cautelar. Pero entonces, con esa disposición creo que dejamos en alguna medida sin tutela, sin protección, al solicitante genuino de la medida cautelar, cuyo derecho se puede tornar ilusorio, que puede desaparecer si es que no se traba la medida. Ejemplo, el deudor que va a ocultar sus bienes para no ser presa del embargo. Entonces, y es lo más probable, ¿no es cierto? Si te dicen que te van a embargar y te consultan, lo que vos lo haces desaparecer, lo más probable. O esconder la cosa y, en fin, múltiples diligencias que a veces muchas de ellas son recomendadas por abogados. Entonces, una solución intermedia considero que puede ser, y habida cuenta de la ineficiencia del proceso de revocación cautelar, que hemos señalado al comienzo, diciendo que el actor normalmente obtiene la medida cautelar y ahora se pone él a dilatar y a chicanear y a hacer que eso no pueda moverse, ni levantarse, ni modificarse en perjuicio del demandado. Entonces yo he creído una solución que no es dar audiencia previa, sino que el juez trabe la medida cautelar provisoriamente. Luego de audiencia al demandado, allí el juez puede tener noticia también de cómo le afecta al cautelado la medida cautelar. Puede medir los daños, puede reemplazar una medida por otra menos gravosa, y también le permite eso al juez dictar entonces, ya con conocimiento de causa, una confirmación de la medida cautelar inicial o una adecuación de dicha medida y también de la contracautela. En más o en menos, ¿verdad? En más o en menos. Es decir, allí el juez recién con conocimiento de causa dictaría una resolución cautelar, entre comillas, definitiva, fundada, que es la que podría ser apelada por una de las partes que no esté de acuerdo. No como ahora, que realmente hay una suerte de indefensión, porque si bien la ley procesal manda que el único recurso procedente es la apelación, los jueces no suelen fundamentar por qué le dieron la medida cautelar a alguien, y entonces el demandado apela, va al tribunal de apelación y no sabe contra qué agraviarse, porque no sabe los fundamentos de la medida, ni qué es lo que tuvo el juez en mente para decretarla, ¿verdad? Pero eso pasa porque la medida cautelar tiene que ser atacada previamente por revocatoria, que es lo que no se hace en Paraguay, en la capital federal. En Santa Fe, el recurso de revocatoria, igual que las leyes españolas donde fue tomado, procede contra cualquier resolución dictada sin sustanciación previa. Y esto es muy claro. Si yo fui oído, si los dos fueron oídos, va la apelación. Si uno solo fue oído, la revocatoria, no importa de qué lado viene, se dicta, precisa revocación previa, no apelación. Hay un derecho basal, un derecho previo. Con lo cual, en la impugnación se hace vía revocatoria con apelación en subsidio. Si no va la revocatoria, va la apelación. Pero ahí surgen los agravios. Porque cuando me tienen que decir por qué me la mantiene, yo tengo fundamento para luego criticar en la alzada, ¿verdad? Pero el código de ustedes, igual que el código de la capital federal, en lugar de poner este sintagma sin revocación, sin audiencia previa, como decían todos los códigos, el de Córdoba, por ejemplo, el de Mendoza, dicen contra medidas, están hablando de simples providencias, eso hizo Lino Palacio, hizo docencia diciendo que las resoluciones podían ser simples o, como dice, autosimple, sentencia definitiva o sentencia interlocutoria. La providencia simple, si vos la buscás en el código, donde habla de las resoluciones judiciales, allí la define. Y la define como la que se dicta sin sustanciación previa. De mero trámite, dice. De mero trámite, ahí está. Esa se hace sin sustanciación previa. Por tanto, cuando yo veo que la apelación se hizo sin sustanciación previa,
a los efectos impugnativos es una resolución de mero trámite, con lo cual requiere la revocatoria previa. Porque no se han dado cuenta de eso. Están hablando de una apelación directa o de una apelación en subsidio. Pero como acabas de decir, sos abogado, eso se nota. No saben con qué, contra qué agraviarse. Y la Cámara pasa a ser juez de primera instancia y no es juez de control. Y te digo más, creo haber escuchado te decir que justamente la razón de ser, el fundamento de la apelación en subsidio es una cuestión de economía procesal, es plantearle al juez que revea su decisión, pero si él se mantiene, entonces allí me da el recurso, porque en el pedido ante el mismo juez no hay todavía recurso, el recurso me lo va a dar ante el tribunal de apelación, que es un tercero. Entonces en el Paraguay esto se entendió mal y se legisló el recurso de reposición entendiendo que si el mismo juez se mantiene en su posición, su decisión causa ejecutoria. Con lo cual me dejó sin recurso. Y esto es muy grave, sobre todo, por ejemplo, y lo he visto en los procesos de tercerías de mejor derecho, donde los acreedores embargantes concurren a disputarse el pozo de la subasta, ¿verdad? Y entonces el juez tiene que distribuir el dinero obtenido del remate y uno le pide cheque judicial. El juez dice, expídase cheque judicial a favor de Alvarado, y ahora yo vengo y le planteo revocatoria y le digo, señor juez, usted le dio a Alvarado plata que es mía, solicito que revoque por contrario imperio y me dé el cheque judicial a mí. Y entonces el juez ahora revoca por contrario imperio el cheque que era para Alvarado y me lo da a mí. Y eso se vuelve cosa juzgada. Entonces es muy grave y muy atentatorio. Pero eso es una interpretación disparatada. ¿Sí? Oye, pero pasa lo mismo. Hace muchos años, estoy dando una conferencia en el Salón Mayor de la Corte, tuve una discusión muy grande con el profesor Allen, con mi querido y respetado y siempre recordado amigo Hugo Allen. En un momento dado dije yo que en la apelación de una medida cautelar, de verdad no es la acción procesal, sino el reacertamiento, por lo tanto no podía tener bilateralidad en la alzada. Y él se enojó conmigo, hicimos una discusión muy larga. Me dijo, ¿cómo que no? Entonces yo aprendí que en el Paraguay, si yo pido una medida cautelar en contra tuyo y no me la dan, yo puedo apelar. Me ve la Cámara y cuando yo expreso mi agravio, te corre el traslado a vos, que no fuiste parte abajo. Lo hicieron. Con lo cual te avisa de que tú te quieres embargar. Claro. Es correcto lo que señalas. Y yo tuve una conversación de esto también con Allen en pasillos, con el profesor Choca González Alfonso. Ellos me dijeron que invariable e inveteradamente en Paraguay se hacía así. Yo le dije, pero esto aparte es inconstitucional. Porque si vos perdés la medida cautelar en primera instancia, yo no soy parte todavía, el juez te la rechazó. Nos vamos a la segunda instancia, me corres traslado a mí que soy convidado de piedra y ahora el tribunal te da la medida cautelar, yo ya no puedo apelar. Me dejaron sin recurso y esto es claramente inconstitucional y hasta faltaría citar cantidad de fallos de estos sí bien dictados de la Corte Interamericana por privación del derecho al recurso. Sí, pero después ya no podés apelar porque no tienes a dónde irte. Y eso es un problema que no es mío. Yo tengo el derecho a la defensa del derecho a apelar. Yo puedo volver a apelar y entonces me iría a la corte como tercera instancia. Para eso hay una sala civil. Oye, con lo cual quedan mal los dos. Al demandado, que si comparece, le queda en la apelación, y al otro, que si el demandado hace, lo esconde, ¿no? Le avisaron que le iban a embargar, ¿no? Lo iban a embargar. Oye, esto es realmente un disparate, ¿no? Y con estas cosas se mantiene la injusticia en la justicia. Porque se hacía inveteradamente. ¿Y qué tiene que ver eso?
A ver, otra cuestión, Adolfo, que es curiosa, es que el Código Procesal Paraguayo permite, a ver, al que obtiene sentencia favorable, aunque estuviese apelada, obtener medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Sin fianza. Sin Sin contracautela. contracautela. Ok, o sea, que el que litigó con las manos abiertas y no consiguió ni pidió un embargo, ahora tiene una sentencia favorable y puede pedir. ¿Por qué? En atención a la altísima verosimilitud del derecho que presupone una sentencia favorable. Claro. Entonces la contracautela no se exige, ¿está? Armónicamente, perfecto. La situación contraria es la que a mí me deja un poco de preocupación, y es que cuando el actor obtuvo una medida cautelar, donde el juez le fijó una contracautela más o menos baja, ahora resulta perdidoso en el fallo de primera instancia y se presenta el demandado cuanto menos a pedir el levantamiento o en la mejora de la contracautela. Y acá han salido nuevamente las voces activistas a decir sí, pero, porque como decía un tío médico en los Estados Unidos, en el Paraguay, es sí o no, pero. Sí, pero, dice, la medida cautelar no es de la instancia, sino es de todo el proceso. Y entonces, al que perdió en primera instancia, igual le mantienen la medida cautelar en las mismas condiciones originales, violando una norma expresa de la ley, que es la cláusula rebus sixtantibus, o de provisionalidad, que si las circunstancias cambiasen, también el juez puede cambiar la medida cautelar. Entonces, Sobre todo cuando ya se sabe que no hay derecho, por la sentencia contraria. Se fue se fue para el bombo la verosimilitud del derecho, entonces ¿con qué criterio la mantienen sin tampoco decirle al actor, mire usted señor, esta sentencia yo dicto y usted para mantener su medida cautelar debe afianzar mejor? Si no afianza, yo la levanto y usted va a la Cámara de Apelación sin medida cautelar. Pero que ya no tendría sentido, a menos que el señor gane, ¿no es cierto? Claro, entonces fíjese. Oye, sí. Llevamos una hora conversando. Sí. La charla derivó por un montón de lugares. No es costumbre en estas conversaciones hacer una cosa eminentemente técnica, siempre se filosofa, se da vuelta, pero fue una charla muy técnica, muchos ejemplos. Con muchos casos que muestran los dislates que hace la justicia, que hace la jurisprudencia, ¿no? Yo estoy muy contento con este resultado. Hemos dicho cosas que no decís en tu libro. Has relacionado cosas que exceden tu libro de derecho de medidas cautelares, que por supuesto he leído, ¿no? Están allí. Están ahí. Están por ahí. Oye, Sebastián, yo te agradezco mucho esta presencia. Me quedo encantado con el resultado de la conversación. Te dejo un último pensamiento, a verte, para cerrar esto. Para cerrar esto, creo que la opción que está tan de moda de discutir entre el garantismo y el activismo como si fuera a poder elegirse entre el jugo de durazno o el jugo de naranja. Y creo que son cosas donde no hay realmente alternativa de elección. Estamos en tiempos donde no cabe duda de que la defensa de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de las personas es una misión ineludible del juez. Y justamente la discusión acerca de estos institutos como la medida cautelar muestra todas esas desavenencias entre la práctica judicial, la ley procesal y la Constitución Nacional. Y donde normalmente la Constitución garantiza, los jueces no encuentran garantías. Y donde la ley le obliga al juez a garantizar, ejemplo, no causar daño con la medida cautelar, los jueces hacen letra muerta de la ley.
Entonces todo esto me lleva a reflexionar de que todavía hay mucho por hacer, de que seguimos con una cultura inquisitiva, seguimos con una cultura de dejar hacer el derecho como los jueces quieren, y donde, por ejemplo, en el Paraguay, es la propia Corte Suprema de Justicia la que no respeta las garantías, como ser la inconstitucionalidad de los fallos judiciales. Ahora en el Paraguay cualquier juez, cualquier tribunal de apelación puede decir cualquier cosa, porque el 99% de las acciones de inconstitucionalidad contra sentencias judiciales son rechazadas sin límite, y la ley le prohíbe expresamente a la Corte, a la Sala Constitucional, rechazar las acciones que no fuera por motivos de forma. Pero sin embargo ellos están fallando y rechazan in limine, pero por motivos de fondo, en una demostración de arbitrariedad y de extralimitación que causan miedo realmente. Y también me causa miedo que muchos magistrados hagan opción por el activismo judicial, como si eso fuese constitucional y legalmente permitido, cuando claramente el activismo procesal pretende avasallar los derechos constitucionales y las garantías de los ciudadanos, poniendo por delante soluciones doctrinarias, aplicando leyes extranjeras para casos netamente nacionales, criterios jurisprudenciales foráneos y no el derecho vigente, y no la ley procesal y las garantías procesales que tenemos y que hemos conquistado los paraguayos y que no nos han sido regaladas. Eso lo puedo decir con certeza. No nos han regalado nada, y sin embargo todos los días nos están negando el acceso a la justicia, y tenemos un servicio de justicia cada vez peor, cada vez más lento, con actuarios que permanentemente buscan la forma de dilatar los pleitos, inventando trámites que no están en la ley, para que el derecho, no del abogado, el derecho del ciudadano a quien representamos, se vaya diluyendo y causando desesperanza. Y esa desesperanza, más temprano que tarde, es lo que va a causar el conflicto social. Bueno, ya está terminando con poesía, ¿eh? Me encantó este final. Es un buen final para esta conversación. Ojalá que ese pensamiento se haga realidad en el Paraguay, ¿no? Sobre todo un Paraguay que en hecho está tan alejado de la idea de república, cuando es el país más republicano del mundo. Que en su himno dice paraguayos, república o muerte, ¿no? Y nos estamos olvidando hasta del himno nacional. Sebastián, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto y hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre. Un gran abrazo, Adolfo. Un placer poder charlar contigo, y también un afectuoso saludo a la gente que nos escucha. Gracias.